Desde antiguos testamentos hasta los pasaportes que usamos hoy en día, la falsificación de documentos, ha sido clave en nuestra historia. Hoy vamos a sumergirnos en esa batalla, en esa lucha constante por saber qué es verdad. ¿A qué da que pensar, eh? Es una pregunta que asusta un poco. Y es que, fijaos, durante miles de años esta duda ha estado justo en el centro de luchas tremendas por el poder, por la riqueza y por la justicia, claro. Esto va mucho más allá de una simple historia de crímenes. Es la crónica de una especie de carrera armamentística, pero intelectual. La mente del falsificador contra la del verificador. Un pulso que, como veremos, ha durado milenios. Venga, para entender esta lucha tenemos que viajar muy atrás, a sus orígenes, porque la historia de la falsificación es, en realidad, tan antigua como la propia escritura. A ver, parémonos a pensar un segundo en lo que esto significa. O sea, desde el mismísimo momento en que se talló la primera ley en una piedra o se escribió el primer contrato en un papiro, ya había alguien al lado pensando, ¿y cómo puedo cambiar esto a mi favor? Es increíble. La confianza y la traición nacieron a la vez, pegaditas, unidas por la tinta. Y las pruebas, claro, son tan antiguas como los grandes imperios. Si nos vamos a Egipto, los faraones alteraban jeroglíficos para robarse las hazañas unos a otros. Y siglos después, en Roma, el famoso orador Cicerón acusaba a Marco Antonio de falsificar decretos. Daba igual que fuera por gloria o por poder, el engaño siempre ha sido una herramienta política de primer nivel. Pero claro, a medida que las sociedades se hacían más complejas, la confianza ciega dejó de ser una opción. Para que el comercio, la ley, para que el gobierno funcionara, hacían falta reglas. Había que crear un sistema, algo para combatir la mentira escrita. Y una de las primeras respuestas legales que encontramos fue, increíblemente específica y desde luego brutal. El Código de Hammurabi no castigaba la falsificación en general, sino un acto muy concreto, marcar a un esclavo sin permiso. ¿Y por qué justo eso? Porque entendía que ese fraude, ese documento en la piel, le robaba la identidad misma a una persona. El castigo, cortarle las manos al falsificador, era un mensaje aterrador, pero muy, muy claro. Si Hammurabi se centró en un delito muy específico, lo de Roma fue un paso de gigante. La Lex Cornelia no era una ley más, era, por así decirlo, el primer sistema operativo antifraude de la historia. Estaba diseñado para proteger la maquinaria burocrática de todo un imperio. Es que esta ley lo cubría todo, desde los testamentos, que decidían fortunas enteras, hasta la mismísima moneda que movía la economía. Los romanos entendieron algo fundamental. Un documento falso no era un simple engaño, era un ataque directo a la autoridad del Estado. Y aunque el castigo variaba mucho según la clase social, el mensaje era inequívoco para todo. Y aquí, ojo, aquí es donde los romanos, sin tener ni idea, inventaron la base de lo que hoy sería un capítulo de CSI. Es que es la primera vez en la historia que una ley establece un método, digamos, científico. La idea es de cajón. Para saber si algo es falso, compáralo con algo que sepas que es auténtico. Pues este principio tan simple, la comparatio scripturarum, es literalmente el ADN de todo el análisis forense de documentos que se hace hoy en día. Pero todo este avance lógico y científico no iba a durar para siempre. Con la caída de Roma, Europa se sumió en una era en la que la evidencia, la prueba, dio paso a algo mucho más oscuro. El análisis metódico de los romanos fue sustituido por la superstición. La prueba ya no estaba en el papel, sino en el cuerpo. ¿Y cómo se descubría un falsificador? Pues no comparando su escritura, no, sino a través de una confesión, obtenida en el potro de tortura. La verdad se extraía por la fuerza, no se buscaba con la razón. Y la raíz de este tremendo retroceso fue muy simple. El analfabetismo era generalizado. Cuando el 90% de la gente no sabe ni leer ni escribir, una firma se convierte en un simple garabato sin ningún sentido. El sistema de verificación romano, que se basaba en comparar textos, se volvió completamente inútil. Así que la sociedad tuvo que buscar una solución tecnológica para la época, el sello de cera. En lugar de una firma que nadie podía leer, se usaba una imagen, un símbolo único y verificable. Vamos, era la autenticación en 2 factores de la Edad Media. Pero, como era de esperar, esto solo abrió un nuevo campo de batalla. Los falsificadores simplemente cambiaron las plumas por el metal y se convirtieron en maestros del arte de duplicar sellos. Pero con la llegada del Renacimiento y esa explosión de conocimiento, la balanza volvió a inclinarse. El juego del gato y el ratón se volvió mucho más sofisticado y la ciencia entró, por fin, de lleno en el campo de batalla.
Lo que estamos viendo aquí es ni más ni menos que el nacimiento de una profesión. En apenas un siglo, el análisis de documentos pasó de ser un arte un poco oscuro a una disciplina formal. Se publicaron los primeros manuales, se crearon academias y, lo que es más importante, los tribunales empezaron a escuchar a una figura completamente nueva, el perito calígrafo. Y esto no era solo algo teórico, ¿eh? Documentos de la época, como este que vemos, nos muestran cómo funcionaba todo. Estos maestros escribanos jurados no eran simples estudiosos, eran armas legales. Su dictamen en un juicio podía decidir una herencia, podía enviar a un hombre a prisión o, por el contrario, salvarlo de la horca. Su método fue una auténtica revolución basada en la observación. Dejaron atrás la tortura, volvieron a mirar el documento, analizaban la tinta para ver de cuándo era el texto, buscaban con lupa raspaduras microscópicas y medían el ritmo, el espaciado de la escritura. En esencia, lo que hicieron fue recuperar el principio romano de la comparación, pero elevándolo a la categoría de ciencia. Pero entonces, justo cuando parecía que todo se basaba en la ciencia, la batalla dio un giro totalmente inesperado. El foco dejó de estar solo en el papel y la tinta y se desplazó a un territorio mucho más complejo y, la verdad, bastante controvertido: la mente del escritor. La diferencia es abismal. Mientras que el peritaje clásico se pregunta ¿es este documento físicamente auténtico?, la grafología se atreve a preguntar ¿qué nos dice esta escritura sobre la persona que la hizo? La idea era radical. La firma no solo te identifica, sino que revela tu alma. Esta idea, que la expresó por primera vez gente como Camillo Baldi, fue completamente revolucionaria. Proponía que nuestra escritura es una especie de huella dactilar psicológica, una manifestación física de nuestro carácter. Cada curva, cada trazo, según ellos, era una ventana directa a nuestra personalidad. Un poco más adelante, hubo intentos serios de darle a esta idea una base científica. El profesor Grohmann, por ejemplo, argumentó que nuestra forma de escribir estaba ligada directamente a nuestra biología. Ya no era solo intuición, querían convertir la grafología en una ciencia, con sus reglas y principios medibles. Así que, como hemos visto, esta historia es un círculo que no para de girar, una carrera armamentística sin fin. Cada nueva forma de autenticación, desde las leyes romanas y los sellos de cera hasta el análisis de expertos y el perfil psicológico, lo único que ha provocado es una nueva y más sofisticada forma de falsificación. Siempre ha sido una lucha por la esencia misma de lo que consideramos verdad. Y todo esto nos lleva a hoy, en un mundo con documentos que ya ni siquiera son físicos, con firmas digitales e inteligencias artificiales capaces de imitar casi cualquier cosa. La pregunta sigue siendo exactamente la misma que hace 2000 años. ¿Cómo sabemos que es real? El juego, por lo que parece, no ha hecho más que empezar de nuevo.